Hola, soy la doctora Constanza Mossad, psicóloga clínica con énfasis en niños, adolescentes y familia. En el programa de hoy se trata de hablar sobre niños que están teniendo síntomas o problemas, puede ser de comportamiento, emocionales, académicos. De comportamiento, como ejemplo, podemos poner al niño agresivo o adolescente agresivo, hurtar, mentir, usar droga, alcohol, hacer berrinches muy intensos, se lo pasan solamente jugando video games y cuando se les trata de quitar hacen un drama que a veces es bien difícil de que dejen el video o quizás están a toda hora con el celular, impulsividad, no hacen caso, no respetan a nadie. Cuando decimos problemas emocionales, tenemos por ejemplo la depresión, la ansiedad, el luto, y el luto no siempre tiene que ver con pérdidas de personas queridas, pero también puede ser pérdidas de un animalito, puede ser pérdidas de amigos o cuando las personas tienen que, o los niños tienen que transferirse a otras escuelas nuevas, a otro vecindario. Esas también pueden ser parte de las pérdidas. Académico, bajas calificaciones, no dejan a la maestra hacer la clase porque están siempre hablando, interrumpiendo, haciendo cosas, se meten en problemas, la maestra no se los aguanta, se lo pasa llamando a los papás, quejándose, les cuesta quizás aprender, son de lento aprendizaje o tienen problemas de académicos, por ejemplo, odian ir a la escuela. Siendo justos, la mayoría de los niños no les gusta ir a la escuela. Nosotros fuimos niños y tenemos esa experiencia. Pero ya cuando están en las mañanas, por ejemplo, que tienen dolor de estómago, que se sienten mal, que tienen fiebre, y ya ustedes notan que algo hay que quizás no están diciendo, mi recomendación es que hagan una consulta con un profesional de la salud mental. Puede ser con un psicólogo clínico u otro tipo de profesional de la salud mental que trabajen con niños y adolescentes. ¿Qué va a pasar en las citas? ¿De qué se trata? Porque hay personas que no tienen idea. Primero que todo, hacen su cita. El profesional va a querer ver a uno de los padres y al niño. Cuando yo hago sesiones, prefiero ver a los dos padres si es posible. Si no, uno solo. Con el niño no hay problema, pero es mi preferencia si se puede. Hay una serie de preguntas que se hacen para que el profesional de la salud mental tenga una idea de qué tipo de problema tenemos. Va a hacer preguntas de qué frecuencia, por ejemplo, si es algo que ha sucedido toda la vida, algo que es reciente o algo que se ha empeorado. Por ejemplo, puede pasar todos los días, una vez a la semana y está empezando a ser más frecuente. Contexto se refiere si pasa en la escuela, pasa en la casa, pasa en ambos lugares o pasan, por ejemplo, siempre cuando hay una persona específica o en lugares específicos o, por ejemplo, cuando hay un grupo de personas, puede ser extraños, puede ser familiares. Esos son tipos de ejemplos donde puede pasar, se presentan los síntomas. Después se hace una historia familiar. Por lo general esto lo hago yo en la segunda sesión y mi preferencia es que, si es posible, otra vez, que los papás vengan juntos o uno solo, pero sin el niño. ¿Por qué? Porque hay veces que, o muchas veces, cuando yo estoy escuchando a los papás de la familia,
hay cosas que quiero preguntar y no quiero ser imprudente en hacer ciertas preguntas que no se debe hacer en frente de los niños. Un ejemplo que les voy a dar: si un niño es adoptivo, por ejemplo, y no lo sabe, lo último que queremos es que se entere durante la sesión. O por ejemplo, si uno de los padres tiene cáncer o una enfermedad terminal, tampoco queremos que el niño se entere porque tenemos que prepararlo. En la historia familiar hacemos el genograma, o se llama el family tree, el árbol familiar. Y vamos a remontarnos a los abuelos, los papás y los niños. Ahora, si ustedes se están preguntando por qué queremos saber de sus padres o los abuelos del niño o de la niña, si ni siquiera viven con ellos o están lejos, esa es una buena pregunta. La razón para esto es que cuando estamos en una familia, aprendemos lo que es una familia, aprendemos cómo se comunica la familia, aprendemos cómo resolver problemas. A veces son enseñanzas saludables, a veces no son saludables, pero es lo que uno entiende en su mente de cómo es una familia. A veces las familias son muy disfuncionales y uno cree que todas las familias eso es normal, hasta que quizás uno conoce a un amiguito, una amiguita y se da cuenta que la familia de esa persona es diferente. Todos aprendemos ciertos patrones de comunicación, de interacción, y todos llevamos ciertas cargas durante nuestra vida porque es normal. No hay familias normales y perfectas, hay familias que son más disfuncionales o menos, pero perfectas no hay. Son cosas que se transmiten de generación en generación, cargas que se transmiten, es lo que queremos mirar y evitar. Con respecto a, ya hablando de características de cada persona en la familia, también queremos saber si hay historia médica, por ejemplo, de diabetes, de asma, alergias. También la historia psicológica, si en la familia se trata de primos, hermanos, tíos, abuelitos, papás, hay problemas psicológicos como por ejemplo el autismo, la esquizofrenia, la hiperactividad, otro tipo de problemas que es importante establecer. Hacemos también una recopilación de el embarazo de la mamá. El embarazo, la parte del embarazo es importante porque a veces las mamás tienen un embarazo fácil, a veces es difícil, a veces tienen mucho estrés. Obviamente va a afectar al feto. También queremos saber las etapas del desarrollo del niño. ¿Qué edad tenía cuando gateó? Si gateó. ¿Qué edad tenía cuando caminó? Habló, cuando ya no tenía necesidad de ponerse los pañales. Y todo eso es importante. Hay niños que son bastante precoces. Hay niños que se demoran en ciertas cosas. Y cuando tenemos patrones de demora en ciertas cosas, junto con otros síntomas, entendemos más de dónde vienen las dificultades, los retos. Después de hacer esta recopilación de la historia familiar, haciendo muchas preguntas, vamos a ver al niño individualmente. No, cada terapista es diferente. Cada terapista tiene su forma de hacer las cosas, pero estoy dando un ejemplo de mi estilo. No necesariamente es el perfecto, pero es el que me funciona a mí, con la experiencia que tengo, y el que sigo. Veo al niño en otra sesión individual donde lo expongo a la terapia de arte y la terapia de juego. La terapia de arte no significa que queremos saber si el niño escribe bonito, si dibuja bonito, si es artístico, porque ese no es el punto. El punto es que cuando hacemos arte hay muchas formas de comunicarnos a través de las formas, de la expresión, de los colores,
de dónde se localiza el dibujo, qué tipo de dibujo. Y se interpreta, pero no con el niño. La terapia del juego. Usamos varios juegos, puede ser juegos de cartas o juegos también donde, por ejemplo, puede ser un juego de la tiendita o de la escuela, donde los niños están proyectando muchas cosas de lo que ellos como perciben el mundo. De esa manera también yo empiezo a notar la comunicación, empiezo a notar la forma como se interactúa, empiezo a notar lo que se llama resolver problemas. Un ejemplo de esto, hablando de los juegos de carta o de mesa. A nadie le gusta perder, especialmente a los niños. Pero hay niños que cuando pierden les da un berrinche muy intenso y es difícil calmarlos. Otros niños se regulan más fácil, pueden entender que es un juego, siempre es desagradable, pero la intensidad y la forma en que se demora tanto de volverlos a regular, es importante notar cada cosita. Cada vez que uno hace terapia de juego o de arte, siempre tiene un motivo. No solamente es para pasarla bien y hacer un jueguito o hacer un dibujo. Yo recomiendo mucho también integrar la familia durante el proceso de terapia. A veces se hace cierto tipo de actividades como familia, porque también me da idea de las dinámicas familiares y puedo también asesorar a los papás de qué cosas he notado, qué cosas se necesitan integrarse. En la terapia también se le pone tareas a los papás, pero no es nada del otro mundo, son cosas fáciles. Por ejemplo, vamos a empezar una rutina, vamos a empezar a tener estructura para los niños, vamos a empezar a notar las cosas buenas que el niño haga y se lo vamos a dejar saber. Son ejemplos de tareas que se ponen. También depende de las tareas, depende también de la edad, de las circunstancias, si es niño, adolescente, depende también el contexto. Y luego vamos mirando el progreso. Una cosa muy importante es que los padres necesitan apoyo, porque no es fácil ser papá, y muchísimo menos cuando los niños presentan problemas, muchísimo menos cuando están teniendo dificultades en la escuela y la maestra está llamando y culpa a los papás, o en la casa que los niños se ponen a pelear, no dejan de pelear, ponerse apodos y cosas así. Los padres necesitan también apoyo, necesitan una guía y que ellos puedan entender cómo modificar ciertos comportamientos, tanto de ellos como para ayudar a los niños. Bueno, si les ha gustado este video, por favor inscríbase y también marquen a que les gusta el video. Y por favor, si tienen sugerencias de otros temas que quisieran que yo hablara, porque voy a seguir hablando de muchas cosas, de cómo manejar problemas con los niños adolescentes, problemas familiares. Si tienen algunas sugerencias de ciertos temas que ustedes quisieran que yo tocara, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Que tengan un fabuloso día y nos vemos el próximo video. Adiós.